Suave, purgamos. Listo. Alto. Ya. ¿Qué pasa ahora? Yo voy a abrir, ¿cierto? Voy a abrir esta válvula, esta de acá, pero no la voy a abrir completa. La voy a abrir un poquito. Y miren cómo empieza a entrar. Esta la abrí más, ¿se entiende? Al máximo si quiero. Pero esta, estoy rompiendo el vacío, pero de a poco. Porque al abrirla poquito, el refrigerante líquido se encuentra una obstrucción y se expande. Al expandirse, ¿cierto? Se generan gotas más pequeñas y con el calor del ambiente ya se empieza a evaporar. Y me asegura que el líquido esté pasando como vapor. ¿Se entiende? Porque si yo abro completo, corro el peligro que ese líquido llegue al compresor y que cuando el compresor parta tenga un golpe de líquido en la unidad de compresión. Y como el líquido no es compresible, se termina rompiendo. ¿Bien? ¿Ok? Ya rompí el vacío. ¿Cuál es el tema? Profesor, usted dijo algo de que si yo abría acá, ¿cierto? Y dejara que corra el gas hasta cuando se equipare con la presión de acá y se rompió el vacío. Sí, en vapor. No lo haga el líquido. No de que el líquido tiene presión y gravedad que lo acompañe. Así que este compadre va a entrar hasta que se aburra. ¿Claro? Por eso el líquido le estoy mostrando paso a paso lo que estamos haciendo, ¿se entiende? Y entramos. Tenemos el rompimiento del vacío, ¿cierto? La idea de un equipo, bien, jamás, ¿cierto? Jamás va a ser utilizarlo, bien, como lo tenemos ahora. A un equipo así yo no le puedo hacer pruebas, ¿claro? Jamás le haga pruebas mecánicas y termodinámicas a un equipo así. ¿Por qué razón? Porque el aire que pasa por acá, para que pase el caudal correspondiente, tiene que estar en su área. Entonces, si no tiene el área, por ejemplo, estipulada aquí, el aire que hace se pierde para todos lados y no pasa la cantidad de aire o flujo necesario para hacer la transferencia de calor. ¿Bien? Así que debería estar armado. ¿Bien? Por esta vez, fíjate, la mano. Veamos qué pasa con la espalda. Estaban bien puestos. Entonces, recomendación. Si voy a encender el equipo, primero, aunque ustedes no lo crean, es extraordinariamente importante. ¿Bien? Porque a veces el cliente dice el equipo no funciona y no le ha cambiado pila de control. Vamos a prestarle pilas a este control. ¿Bien? Entonces, para manipular el control, ¿qué les recomiendo? ¿Bien? ¿Qué les recomiendo? Taparle la parte superior, la de señal, para que ustedes puedan ver en qué se encuentra. Si está en frío, si está en calor, cuál es la temperatura de set point. Y hagan lo que hagan, el equipo no recibe señal, así que no funciona. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir, ¿cierto?, al modo. En el modo voy a colocar, ¿cierto?, que quiero modo frío. Bien, en donde obviamente sale el dibujito de el copo de nieve. El copo de nieve, ¿cierto? Bien, y en calor el sol. Sí. Extraordinario. Y voy a ir a la temperatura y le voy a pedir el mínimo de temperatura que dé el equipo, que son 16 grados Celsius. O sea, queremos que la sala esté a 16 grados Celsius. Ahora, fíjese lo que voy a hacer, lo apago. Y ahora lo voy a encender y cuando lo encienda debe aparecer el programa que le acabo de colocar y el equipo parte con ese programa. ¿Se entiende? Entonces, si yo lo enciendo, el equipo parte en frío con el programa que le acabo de colocar. ¿Bien?
Ahí estamos, ¿qué estamos revisando? Estamos revisando la presión. Literalmente estamos en C. ¿Bien? ¿Sí? ¿La válvula está abierta? Sí. Bien, la tenemos válvula acá, no está completamente abierta, le di una vuelta apenas y ahora empiezo. De nuevo. ¿Se entiende? ¿Quiere provocarle un golpe de líquido al compresor? Métale a válvula abierta. ¿Bien? Vean ahora cómo está cambiando la termodinámica. Se están congelando las líneas. ¿Bien? El aire que está aquí de repente va a empezar a cambiar de temperatura. Recuerden que estamos trabajando con 410. ¿Ok? Con 410. Y lo sigo cargando. Hay dos cosas que no estoy revisando, que yo les recomendé que sí tienen que hacer. Una es el consumo eléctrico y la otra es... Claro, pero aquí ¿qué estamos haciendo? Solo la parte de presión. ¿Claro? Y ahí voy. ¿Claro? Y ahí estamos, ¿sí? Y miren, y le he echado poco y no se ve. No está. Y ahí se notan las burbujas de líquido que va pasando. ¿Lo ven bien? ¿Bien? Ahí están las burbujas de líquido que van pasando. Claro, con gas es más fácil la empezada, ¿ya? Pero terminar la carga con gas es más difícil, porque cuando se equiparan las presiones, el gas no quiere salir. Y ahí es donde yo le recomendaba, bueno, claro, caliéntela un poquito con agua caliente, no con soplete, etc. Acá no, el líquido siempre va a intentar, ¿cierto?, ingresar. Hay una presión que a mí me quedó muy en la mente, que era el R22. Lo ocupábamos más o menos entre 58 y 60 psi. Pero era de succión del R22 en climatización, que es con lo que empezamos. Recuerden que pasamos del R22, 407C, 410A y ahora viene el R32. ¿Bien? Dar el consumo eléctrico. ¿Sí? 2,3 amperes. 2,3 amperes. 2,3 amperes. Bien, la pregunta es, ¿y qué hago con esa información? Verificarla. ¿Está bueno? ¿Está malo? Hay que verificarla con el... con la placa. ¿Sacaron el dato del compresor o no? Con la placa. ¿Cierto? Ahí decía. Sí. Verificación técnica del... ¿Y cuánto sería el amperaje que debe consumir el compresor? ¿Cuánto era? No, en la plaquita. Ojo, aquí hay que tener cuidado con el valor de intensidad que sale acá. El valor de intensidad de acá es el compresor más los 2 ventiladores. O los 3, o los 4, o los 5 ventiladores que tenga. O los 4 compresores que tenga, ¿se entiende? Así que si yo quiero saber cuánto consume un compresor, lo que tengo que hacer es verificar la placa del compresor. ¿Se entendió ese concepto, no? Entonces, si yo voy a tomar el amperaje del compresor, le recomiendo ir a la línea eléctrica del compresor. Aquí, porque la que está acá está tomando el amperaje del ventilador más la del compresor. Entonces aquí se toma la del equipo. Acá es la del ventilador y aquí es la del compresor. ¿Bien? ¿En negro? No. Ahí está el rojo. 2.5. A ver, déjame ver el placa. Lo dejé en 100 psi. Ahora, esos 100 psi, ¿cierto? El rojo. Hay que dejar que el equipo trabaje a ver qué pasa. Cuidado con el ventilador. Esto que está ocurriendo acá nos ayuda a variar la presión, donde
el aire no está embolsado en su interior, porque aquí debería haber una tapa y acá tiene que estar el molde de la salida para que se genere el caudal correcto. Ahora tenemos que succiona aire, uno sale por acá, el otro por acá, y eso hace variar la presión, obviamente, por el intercambio de calor. Para tomar consumo, si yo quiero directamente del compresor, está saliendo agua. ¿Dónde está? No, cuando salió el agua. Ah, ya. Por si, Por si acaso. Entonces, si yo quiero tomar el consumo directamente del compresor, tengo que ir a los cables que alimentan el compresor. ¿Se entiende? El compresor. Si yo quiero saber el consumo solo del ventilador, a los cables que alimentan al ventilador. Y si yo quiero saber el consumo completo de la unidad exterior, al cable de la regleta. ¿Sí? Entonces, consumo de equipo y luego individualmente. La temperatura. Abran eso y miramos la temperatura. Recuerden que le pedimos 16 grados. ¿Bien? Ahí tiene que ir, hay que quedarse. La presión, ¿cómo está? Para que la revisen allá. Él está tomando temperatura, allá tomamos presión. Sí, igual, más o menos. No me fijé si este estaba calibrado, pero tiene como 110, 115. ¿Y allá cuánto tiene? No, tiene un poquito más, tiene como Sí, 115 aproximado. Sí, Sí. igual. Tiene que ser pareja. Sí. Ese lo ponemos como directo que nos estamos viendo. No, pues Sí, supuestamente como pero la aleta mientras lo tenga ahí, no deberíamos tener mayores problemas. cambia la condición para allá. Vamos a ir con esto. Dale, ¿no? Eso era más o menos un rango de 400. Al tirar te digo, comandante. ¿Cuánto dio ahí? Hay 10,8, 10,7, iba Y vamos a bajando. seguir bajando. Iba bajando. Bien, y vamos a seguir bajando. El tiempo de funcionamiento, de proceso del refrigerante. Claro. Mínimo Ahí 10 es donde minutos. tiene que entrar entre 3 y 7. Acá, Claro, en este. aquí Esa deberían salida tiene que haber estar entre entre 3 y 7 grados. 3 y 7. Claro. Ahora recuerden, entre más nuevo el equipo, mejor manera lo alcanza. ¿Ya? Por si acaso. Bien, inclusive hay nuevos que te dan 3, 3.5, 4. Y los más viejitos ya por desgaste propio del compresor, sistema, te dan 6, 7. Bien. Pero ahí vamos, ¿ok? ¿Qué presión tenemos? 8.7. 8,5. O sea, temperatura acá tenemos 110 y allá Presión, temperatura 8,5. y el presión. consumo eléctrico. Bien, ¿quién toma el consumo eléctrico? El del, ¿Y aquí es donde del se compresor, decía ¿no? que esta temperatura Solo el compresor. va con eso? Claro, El rojito por eso. pero esa escala de temperatura, por ejemplo, te Sí. dice que a 110 PSI, ¿cierto? 110 PSI, el refrigerante está más o menos aquí, fíjate bien, a 35 grados. Es el R410. Ya, pero el refrigerante por dentro. Pero ojo, son Fahrenheit. En Celsius, por la línea de abajo, claro, está más cerca de los 5 grados más o menos que... Bien. En el interior, claro, recuerden, en el interior. Este le da el indicador de la temperatura. Sí, el 410. sí. Bien. Juan, ¿qué temperatura llevas ahí? 8.2. 8,2. Sí, yo tengo 8.3, ya está como llegando a su... Bien. Después de haber tomado la temperatura, fíjense si nosotros tomamos la escala correcta,
y tenemos 5 acá, y tenemos 5 aquí en la línea que va hacia el evaporador, tenemos 5 grados por escala, y yo tomo la temperatura, por ejemplo, de aquí, de la entrada del evaporador, aquí, colocándola en la tubería, y hago la diferencia, es un sobrecalentamiento simple. Si tengo 8, ¿cierto? Y acá me da 5, aquí 8 y acá me da 5, la diferencia del sobrecalentamiento está en 3 grados. Recuerde que eso sí tiene que ser entre la temperatura de evaporación versus la temperatura de salida del evaporador, ¿claro? Para ver el sobrecalentamiento del evaporador. Bien, creo que llegamos a... ¿Sí? ¿A 8? El rango óptimo, o medianamente 8.2. Estamos dentro de lo estipulado para un equipo que tiene ciertas dificultades. ¿Cómo? La unidad está completamente abierta. Bien. ¿Y el consumo eléctrico en cuánto estaba?